Ya la puse a grabar. Bueno, para que quede en la grabación, lo que estamos haciendo ahorita es, ya habíamos construido la extensión del principio de Hamilton para sistemas no holonómicos. Habíamos hecho un ejemplo aquí en la clase anterior y ahorita vamos a hacer otro ejemplo, pero ya que sea un poquito más desarrollado, porque en el ejemplo anterior no habíamos dicho nada del potencial y entonces había quedado dentro de las soluciones, de las ecuaciones de la solución. Entonces aquí ya lo vamos a desarrollar todo de manera más explícita y entonces primero desarrollamos el lagrangiano. Vamos a calcular la energía cinética. Ahora, la energía cinética aquí va a tener dos contribuciones. Podemos notar que, pues mientras este disco va cayendo, pues va a estar avanzando en una cierta velocidad, llamémosle velocidad lineal. Entonces el disco se va a estar moviendo aquí con una velocidad que va a ser x punto, o sea, la velocidad en la dirección x. Pero al mismo tiempo, el disco está rodando. Entonces, dado que el disco tiene cierto momento de inercia, pues entonces tenemos que considerar esto dentro del planteamiento del problema. Entonces, tenemos que T va a tener la energía cinética de la coordenada X, o mejor dicho, de la velocidad lineal, y va a tener la energía del disco rodando. Ok, entonces más o menos podemos decir que la expresión de la energía cinética nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, vamos a darle masa a este disco. Voy a poner que todo este disco tiene una masa E mayúscula. Y entonces el primer término de la energía cinética es trivial porque solamente es un medio de la masa por la velocidad, que en este caso sería x punto. Y para el segundo término, pues lo que vamos a tener es un medio del momento de inercia por la velocidad de rotación al cuadrado. Ahora, eh, para el caso de un disco, pues lo tenemos, es más o menos trivial. Podemos sustituir todo esto por m r cuadrada teta punto al cuadrado. Entonces ya tenemos una expresión para la energía cinética y ahora vamos a poner una expresión para la energía potencial. Perdón, X punto no lleva también cuadrado. ¿Cuál? Ah, La sí, X sí, punto. de hecho sí. Gracias. Ah, Sí. Se ve que no termino de despertar. Ok, vamos a calcular el potencial. Y aquí, pues el único potencial que vamos a tener va a ser el dado por la altura. Entonces, voy a dibujar aquí esta altura. Entonces, tendríamos que el potencial es la masa por la gravedad, bueno, por la constante de atracción gravitatoria, por la altura. ¿Y cuál es esta altura? Bueno, aquí tenemos que esta altura realmente va a estar dependiendo de X, porque no es la misma la altura que tenemos cuando X vale 0. Déjenme que ponga aquí la dependencia explícita.
Esta sería la altura cuando tenemos que x vale 0. Y esto sería la altura que tenemos cuando x vale, pues, otra cosa, ¿no? Que vamos a decir que diferente de 0. Así que tenemos que buscar una expresión para poner la altura en términos de la posición x. Ahora, la manera en que podemos hacer esto es si consideramos que vamos a decir que la longitud total de todo esto la vamos a llamar L, L minúscula. Y para que me quede bien, déjenme que voy a subir esto por acá y vamos a dibujar esta. Digamos, todo esto va a ser L. Ok. Entonces, para calcular la altura, primero necesitamos conocer, pues, cuál es el tamaño de esta hipotenusa. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a tener que este pedacito nomás va a tener un valor de L menos X. Entonces, podríamos calcular ahora la altura teniendo en cuenta de que, ok, pues ya lo único que tenemos que hacer para calcular la altura aquí, teniendo el ángulo y teniendo L menos X, pues es hacer un poquito de trigonometría y decir, bueno, pues entonces aquí, este término de H, realmente lo que tiene que ser, voy a ponerlo H de X, este término de la altura realmente lo que tiene que ser, pues es L menos X, y aquí para obtener esta altura, pues necesitamos multiplicarlo por el seno de phi. Y ya directamente podemos poner todo esto acá y nos va a quedar mg L menos X seno de phi. Y... ok, hasta aquí todo bien. Y bueno, ya con esto listo, pues ya podemos expresar el lagrangiano y vamos a resolver. Ok, entonces el lagrangiano que vamos a tener va a ser la energía cinética menos la energía potencial. Lo voy a acomodar de la siguiente manera. Voy a poner... a ver, déjenme que nada más me cambio de color. ¿Qué le pongo ahorita? Ok, entonces el lagrangiano va a ser lo siguiente. M x punto al cuadrado entre 2 más m r cuadrada teta punto al cuadrado entre 2 menos todo esto que tenemos acá. M g L menos X por seno de phi. Ok, entonces, en caso de que no tuviéramos ninguna constricción, pues ya con esto ya tenemos suficiente para empezar a resolver. Pero el problema es que tenemos esta constricción. Y déjenme expresarlo de la siguiente manera. Vamos a expresar esta constricción por medio de una función que pues nos va a relacionar bueno, nos va a relacionar la coordenada x con la coordenada teta. Entonces va a ser una f de x y teta. Y para que esto nos quede expresado en forma de constricción, vamos a poner, por ejemplo, x menos r teta va a ser igual a 0.
Entonces ya tenemos aquí expresada nuestra constricción. Que vean que viene directamente de acá. Entonces, ahora que ya tenemos esta constricción, podemos expresar todo, pues en términos de... Podemos expresar la Q sub K, que nos estaría saliendo directamente de toda esta expresión. Entonces aquí vamos a tener, pues, que calcular dos Qs, una que correspondería a la Q sub X y otra que correspondería a la Q sub teta. En el caso de la Q sub X, pues aquí va a ser más simple porque pues vamos a tener que sustituir X, donde aquí va la K. Como solo tenemos una constricción, entonces pues nada más va a tener un término toda esta expresión, así que déjenme que lo copio y lo simplifico del otro lado. Ok, entonces en este caso, como solo tenemos una constricción, pues de plano no vamos a tener ninguna sumatoria. Este lambda sub alfa, el subíndice se puede eliminar, de hecho de todos. Y pues ya solamente nos quedaría, incluso podemos eliminar esto. Ok, entonces ya para calcular Q sub X, solamente nos quedaría pues ya directamente copiar esto y hacer las derivadas correspondientes. En el caso de Qx, lo que vamos a tener sería lambda multiplicado por la parcial de f con respecto a x, pues simplemente sería 1. Luego aquí tendríamos la parcial de f con respecto a x', sería 0 en este caso. Así que aquí solo nos va a quedar el término 1. Luego vamos a tener esto que lo vamos a tener que dejar expresado como lambda punto y la parcial de f con respecto también a x punto, pues va a seguir siendo 0. Entonces, lo único que nos va a quedar aquí va a ser esta lambda. Y el caso de q sub teta, pues vamos a tener casi lo mismo. Vamos a tener lambda multiplicado por la parcial de f con respecto a teta, lo que nos va a dar es menos r. Luego aquí vamos a tener exactamente lo mismo, o sea, vamos a tener la parcial de f con respecto a teta punto va a ser 0. El de f con respecto a teta punto va a ser 0. Entonces, digamos que aquí ya nos va a quedar solamente esto, lo cual podemos expresar como menos r lambda. Y pues ya, básicamente tenemos casi las ecuaciones de movimiento. Lo único que tenemos que hacer es ahora sustituir lagrangiano y hacer las derivadas correspondientes. Entonces, estaríamos resolviendo, voy a poner aquí que para finalizar, resolvemos y pues lo que vamos a estar resolviendo son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ok, entonces para calcular esto, pues primero podemos hacer los términos de la parcial de L con respecto a X'. Entonces tenemos que la parcial de L con... Bueno, le voy a poner de otro color.
la parcial de L con respecto a X', pues aquí simplemente va a ser M por X punto. Entonces ya, si le sacamos la derivada temporal, lo que nos va a quedar de este lado sería M X', y luego la derivada de la parcial de L con respecto a X en el punto, pues aquí lo que nos va a quedar sería, bueno, de este lado nada, de este lado nada, pero aquí nos va a quedar que si derivamos la X que está aquí adentro, pues nos estaría quedando lo siguiente. A ver, para hacerlo rápido. Daría mg seno de phi, ¿no? ¿Perdón? Daría mg seno de phi, ¿no? No, faltaría la L. La L tiene que quedar por ahí, según yo. No, sí tienes razón. Sí, tienes razón. Mg positivo seno de phi. Ok, entonces lo vamos a poner por acá. Mg seno de phi. Y todo esto tiene que ser igual a la Q sub X, que en este caso es lambda. Entonces ya tenemos la primera. Y la segunda ecuación que tenemos que resolver ya sería para la otra coordenada generalizada de t parcial de L con respecto a teta punto menos la parcial de L con respecto a teta es igual a Q sub teta. Y de nuevo, pues calculamos todos los términos que van por aquí. Tendríamos que la parcial de L con respecto a teta punto, pues seguiría siendo algo parecido a lo que teníamos aquí. Nos va a quedar mr cuadrado teta punto. Y cuando lo derivemos con respecto al tiempo, lo que nos va a quedar, pues es que aquí vamos a tener m r cuadrada y teta b'. Luego tenemos la derivada, la voy a poner por acá, la derivada de L con respecto a teta. Y en este caso, pues aquí no tenemos a teta de manera explícita, entonces esta derivada va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que todo esto se hace 0 y por último nos queda el término Q sub teta, que sería menos R lambda. Y entonces ya casi tenemos las soluciones, porque chéquense que voy a reordenar un poquito todo lo que nos acaba de salir aquí. Ok, ¿y qué tenemos? Pues tenemos la siguiente ecuación. Mx' menos... ya lo voy a poner directamente aquí, más lambda menos... Perdón, no, es menos lambda. Menos m mg seno de phi menos lambda igual a 0. La segunda ecuación sería m r cuadrada teta b' más r lambda igual a 0.
Y bueno, ya tenemos dos ecuaciones diferenciales, pero tenemos tres términos. Así que necesitamos encontrar, pues, una tercera ecuación para añadirla a esa lista de ecuaciones diferenciales y que nos dé la solución. ¿Cómo le hacemos aquí? Bueno, pues la manera que lo podemos hacer es, vamos a agarrar esta constricción que tenemos aquí. Y bueno, la constricción que teníamos era que el ángulo Rθ estaba relacionado con la posición en X. Esa era la constricción que teníamos. Podemos, de hecho, expresar esta constricción de otra manera equivalente. No hay nada que nos impida decir, ok, vamos a tomar la primera derivada. Entonces, si tomamos la primera derivada, pues tendríamos una expresión equivalente. Aquí habría θ punto y aquí habría X punto. Hasta aquí supongo que no hay problema, nada más hemos tomado la primera derivada y ya, no ha pasado nada. Espérame un segundo. Ah, ya, ok. Estaba un poquito confundido en un paso. Pero bueno, la idea es, ok, hemos tomado la primera derivada y no hay problema. No hay nada, absolutamente nada que nos impida tomar otra vez una derivada más. Entonces, ahora vamos a tomamos la segunda derivada y lo que nos va a quedar en la segunda derivada sería r θ b' igual a x b'. Entonces lo que tenemos aquí ya se empieza a parecer una ecuación diferencial. O sea, chéquense que nosotros bien podríamos poner esta constricción aquí junto con todas las demás ecuaciones diferenciales de esta manera. X menos r θ b' es igual a 0. Nosotros bien podremos hacer esto. Lo que voy a hacer, de hecho, no va a ser seguir este procedimiento directamente, sino que voy a aprovechar este resultado que tenemos aquí para directamente sustituirlo en esta ecuación. Entonces, déjenme que las numere. 1, 2, y vamos a llamar esto la ecuación 3. De manera que sustituyendo, vamos a sustituir 3 en la ecuación 2. Es decir, vamos a tratar de sustituir directamente
esta ecuación 3 aquí en esta parte, de manera que nos va a quedar que vamos a tener m r x b'. Aquí lo que hice fue separar un r y poner r por teta b' como x b' más r lambda es igual a 0. De aquí, primero, noten que podemos despejar, podemos eliminar estas r's que están por aquí multiplicando. Y segundo, el segundo punto aquí es que tengo un error en las ecuaciones. Algo por con los signos al revés. Ok, tengo los signos al revés, pero es por una cosa un poco... Bueno, o sea, tengo los signos al revés con respecto a mis apuntes de referencia, pero por una cosa muy, muy tonta, que es que yo aquí, en los apuntes, lo que había puesto era r teta menos x, ¿no? Lo tenía simplemente al revés. A fin de cuentas, sigue siendo una constricción válida, o sea, es la misma constricción, pero expresada de otra manera. Y entonces lo que pasaba era que haciendo esto, los signos se invierten, lo cual es un detalle menor, pero solamente para que me coincida el problema tal como lo tenía en los apuntes de referencia. Déjenme que lo hago. No cambia nada del contenido físico del problema en sí. Lo único que va a hacer es que aquí me queden un poquito más bonitos los signos. Ok, entonces ya que tenemos esto, lo que nos va a quedar de esta tercera ecuación diferencial va a ser que mx b' es igual a lambda. Entonces, nos vamos a quedar con estas tres ecuaciones diferenciales. 1, 2, perdón. 1, 2 y 4. Estas van a ser las que nos van a dar la solución de nuestro sistema. Chéquense que ya tenemos, o sea, lo quise expresar de esta forma, porque con esta forma lo que nos da es directamente tres ecuaciones diferenciales donde aparecen explícitamente las tres variables a resolver. O sea, tanto x como teta como lambda. Si hubieras simplemente sustituido o puesto esta ecuación diferencial acá, pues no nos quedaría con la misma elegancia porque tendríamos que, o sea, no estaría apareciendo el lambda explícitamente aquí y eso pues no queda tan bonito como que si pones tres ecuaciones diferenciales con tres variables y ya, listo para resolver. Y bueno, de aquí, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Ok, bueno, la idea es que a partir de aquí ya podemos empezar a resolver y pues estas ecuaciones no necesitamos resolverlas tanto de manera numérica,
porque bien podremos encontrar una solución analítica si le rebuscamos, ¿no? Bueno, para no quedarme sin tiempo, simplemente les voy a enseñar qué soluciones estaría saliendo de si resolvemos estas ecuaciones. Voy a tomar la vía fácil y rápida, que es no hacerlas a mano, sino directamente meterlas al resolvedor numérico de matemática y ver qué nos sale. Que por cierto, en el proyecto, que todavía no lo reviso, perdón, no reviso los proyectos que me enviaron, pero lo que sí noté es que muchos tenían dudas acerca de cómo poner a resolver ecuaciones diferenciales. O sea, uno de los errores más comunes que encontré fueron errores debido a la sintaxis de la función que resuelve las ecuaciones diferenciales. Entonces, pues, por ese mismo motivo no viene de más revisarlo. Ok, anteriormente hemos utilizado NDSolve, que resuelve las ecuaciones diferenciales de manera numérica, pero matemática también tiene este DSolve que nos permite resolver ecuaciones diferenciales de manera analítica. Y la sintaxis es casi como la de NDSolve, solo que un poquito más fácil. Porque aquí lo único que tenemos que poner son, primero, la lista de ecuaciones, que pues déjenme que las empiece a poner de una vez. Mxb' de t menos m por g por seno de y lambda de t es igual a 0. Esta es la primera ecuación diferencial que teníamos. Luego tenemos m por r cuadrada por teta bi'prima de t menos lambda de t por r es igual a 0. Y por último tenemos la ecuación diferencial de esta que habíamos tenido aquí. Mxb' va a ser igual a lambda de t. Y una vez que ya tenemos expresadas todas las ecuaciones diferenciales, pues le decimos al resolvedor numérico sobre qué variables queremos que sean las que nos resuelva. Aquí le tenemos que ponerle x de t, teta de t y lambda de t. No, siempre es importante ponerlos todos en la misma, la misma celda. No vayan a poner, por ejemplo, un lambda de t aquí afuera. Lo digo porque alguien cometió este error. No vayan a hacer eso porque si no, pues claro, la solución nunca les va a salir. Y por último, pues vamos a poner la variable independiente y vamos a ver si hay suerte. Y sí, fíjense, hubo suerte porque nos salieron el resultado de estas ecuaciones, que de hecho podemos incluso simplificar porque tenemos condiciones iniciales. Tenemos, por ejemplo, que x de 0, por la pura manera en la cual estamos definiendo nuestro problema, de que el disco va a comenzar hasta aquí arriba, pues x de 0 es igual a 0. También vamos a tener que x' de 0 es igual a 0. Y esto ya nos va a empezar a reducir un poquito pues la complejidad del problema, porque cada vez que le vayamos metiendo condiciones iniciales, vamos a tener menos constantes aquí al aire. En el caso de teta también podríamos decir lo mismo. Teta de 0 podría empezar en 0 y teta prima de 0 podría ser 0 también en un inicio, lo cual ya nos da una solución mucho más concisa del problema y nos queda lo siguiente, que x va a ser igual a todo esto
La G va a ser igual a todo esto y vamos a tener también este valor de lambda que va a ser básicamente la expresión de la constricción de nuestro problema. Ya con esto en mente, podemos directamente copiar esta solución. Y listos. Tenemos ya el problema resuelto. Ya nada más le ponemos aquí la solución al problema. Y listo, ya tenemos una solución de un problema que tiene una constricción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Es la última oportunidad, ¿eh? Ya nos vamos a pasar al siguiente tema de oscilaciones. Saquen sus dudas o cállenlas para siempre. Ok, bueno, esto se los acabo de poner solamente para que vieran un ejemplito de todo esto, de la extensión del principio de Hamilton para sistemas no holonómicos. Como verán, pues el procedimiento es más o menos simple, solamente a veces hay que hacer un poquito de truquillos aquí con las constricciones para que nos quede un conjunto de ecuaciones lo suficientemente simples para resolver. Y si bien aquí yo tomé la solución rápida y fácil, que es meterlos a matemática, sí se puede resolver a mano. Requiere un poquito de tiempo, pero sí se puede resolver a mano. Bien, ahorita lo que quiero hacer es pasarme al tema de oscilaciones, que es el que corresponde ya a la tercera unidad. Recuerden que por aquí tengo el temario. Es mecánica. Ok, entonces ya nos hemos aventado toda esta parte del curso. Ya hemos visto los principios elementales, principios variacionales y les comentaba que dependiendo si nos da tiempo, podríamos ver algún tema aquí, como por ejemplo el problema de la fuerza central. Esto es, o sea, aplicación de la mecánica clásica a problemas de gravitación, como por ejemplo el cálculo de órbitas, etcétera, etcétera. Si no nos da tiempo, pues mínimo les daría esta parte del temario, que es una parte bonita porque les permite ver pues un poco más de la realidad, más allá de los libros de cómo se comportan los sistemas físicos reales. Pero pues, y bueno, y es rápido, es muy rápido de explicar ese tema. Entonces, si nos da tiempo, aquí estaríamos poniendo algún otro tema como el problema de la fuerza central y pues ya nos iríamos podríamos estudiar un poquito más a fondo. Si no, pues ya con esto nos quedamos. Ahora, para empezar a ver el tema de oscilaciones, déjenme darles un ejemplo de motivación de por qué vamos a estudiar las oscilaciones como un tema aparte. Porque, pues, al principio podría parecer un problema bastante trivial, de hecho. Déjenme que ponga aquí unidad 3. Ok. Entonces, a primera vista, pues el tema de las oscilaciones podría parecer muy trivial. Eh, ¿Qué es una cosa que oscila? Bueno, pues una cosa que oscila es algo que tiene un comportamiento similar al de un oscilador armónico. Y el oscilador armónico es algo que todos conocemos. O sea,
Somos físicos, la mayoría de las cosas las modelamos con osciladores armónicos. Entonces, ya nada más para ilustrarlos, el oscilador armónico es un problema que se reduce a tener una masa y aquí vamos a tener un resorte con una cierta constante K, la cual va a provocar una fuerza sobre esta masa. Vamos a decir que esta masa se desplaza en la dirección X y que sobre esta masa el resorte está haciendo una fuerza que, bueno, dependiendo de dónde esté el punto de equilibrio, la fuerza podría ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a decir que aquí, por ejemplo, la fuerza está actuando hacia la izquierda y esta fuerza va a estar dada va a ser proporcional a menos K por X, ¿no? Entonces, visto así, pues el tema de las oscilaciones no parece la gran cosa, porque ni siquiera hay que invocar al principio de Hamilton ni nada, o sea, lo podemos resolver newtonianamente. Solamente tendríamos que decir, ah, bueno, pues para este problema tenemos que la fuerza que está actuando es menos kx y esta misma fuerza es la que hace que se mueva esta masa. Por lo tanto, tendremos aquí que esta fuerza es la masa por la segunda derivada de x, todo esto igual a menos kx. Pasamos todo del otro lado para que nos quede más kx igual a 0. Y ¡zas! Ya podemos resolver esto y si lo resolvemos mediante una ecuación diferencial proponiendo un ansat, así tal como lo vieron con el curso de Narváez, pues lo que tendríamos sería que la x se puede expresar en términos de una cierta a1 seno de... Ok, no, déjenme simplemente a seno de omega t más b coseno de omega t. Y ya, ¿no? Podría parecer que el tema es así de simplón y ya, listo, nos podemos olvidar de lo que sigue. Pero aquí estamos considerando solamente un caso muy simple de un oscilador armónico, que es un oscilador armónico que está totalmente aislado del mundo exterior. Solamente tenemos una masa la cual está oscilando y no tiene nada de fricción. Pero ¿qué pasa si empezamos a considerar casos de osciladores armónicos más complicados? Por ejemplo, podríamos aquí poner otra masa. Vamos a poner otro resorte por acá. Y esta masa va a estar conectada este resorte va a estar conectado a la pared. Vamos a decir que, bueno, ya para diferenciar ambas, déjenme que le pongo x sub 1 a esta masa de aquí. Y para describir la posición de esta masa de aquí, le pongo x sub 2. Hasta aquí, pues no hemos complicado el problema porque pues estas masas siguen estando aisladas y no parece que haya nada que vaya a hacer que el movimiento de una masa, pues... Pero ¿qué tal que entonces se nos ocurre, así por complicarnos la vida, poner otro resorte acá? Y este resorte va a conectar ambas masas. De manera que vamos a tener, voy a poner aquí que este resorte de aquí tiene constante de Hooke K, este también, y vamos a decir que este tiene constante de Hooke K'. Aquí ya el problema está más complicado porque ahora tenemos dos osciladores armónicos que están acoplados por medio de este resorte intermedio que tiene una constante de Hooke K'. ¿Hasta aquí hay alguna duda acerca del problema?
¿Se entiende cuál es la dificultad principal? Ok. Bueno, y entonces para resolver ahora esta siguiente versión del problema más complicada, pues ahora tendríamos que considerar, vamos a resolverlo newtonianamente. Mm, Aquí por ahora, por hoy no va a haber Euler Lagrange en este tema. Vamos a resolverlo newtonianamente. Entonces para resolverlo, pues tenemos que considerar, vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre las masas. Entonces, las fuerzas que actúan sobre las masas son las siguientes. Para el caso de la masa 1, pues vamos a tener que la masa 1 está experimentando una fuerza, la voy a poner como F1. Y por cierto, les voy a poner notación escalar. Noten que esto no es un vector porque toda la dinámica está ocurriendo sobre el mismo eje X. Entonces, básicamente estoy ignorando de que las fuerzas pueden estar en otra dirección. O sea, en este caso, todas las fuerzas van sobre el mismo eje X y no hay lugar a confusión, por eso no le pongo el símbolo, el gorrito de vector. Y bueno, tenemos que la fuerza 1, pues va a ser la fuerza experimentada por este resorte de acá, es decir, menos kx1, más la fuerza experimentada por este resorte de acá. Ahora, este resorte, eh, déjame que copio esto un poquito abajo. Digamos que, tal como lo hemos planteado aquí, podríamos decir, ok, el problema hasta acá era un problema que estaba en equilibrio. Para ilustrar que estaba en equilibrio, voy a poner aquí que este es el punto donde x1 vale 0 y este es el punto donde x2 vale 0. Ahora, si viéramos el mismo problema, o sea, el mismo sistema físico, pero ahora ya viendo oscilado un poco, de manera que a lo mejor ahora la segunda masa nos queda por acá. Ahora, esta segunda masa está fuera de equilibrio, lo cual va a causar necesariamente que este resorte, el K', el azulito, pues vaya a hacer una fuerza sobre x1, porque ahora está fuera de equilibrio. Ahora, esta fuerza, pues va a ser proporcional a digamos, qué tan fuera de equilibrio está este resorte. Cuando estaba en equilibrio, lo que teníamos era que la condición para el equilibrio de este resorte era que x2 menos x1 fueran igual a 0. Es decir, cuando teníamos que tanto x1 como x2 eran igual a 0, entonces aquí no había ninguna diferencia, por lo mismo, y por lo tanto, x2 menos x1 es igual a 0, y estaba en equilibrio. Pero ahorita que está fuera de equilibrio, pues lo que vamos a tener es que este término de acá no es 0. Vamos a tener que un x2 que nos va a dar un valor positivo, o sea, debido a que esta masa tiene un valor x2 positivo. Entonces, la fuerza que va a actuar sobre esta masa, debido al resorte intermedio, va a ser K' por x2 menos x1.
Y el mismo argumento lo podemos aplicar para la fuerza que sufre la masa 2, que va a ser menos kx2, o sea, la que siente debido a este resorte. Y aquí vamos a tener más k', pero ahora en el sentido contrario, x1 menos x2. Ahora, a partir de esto, pues ya podemos expresar todo esto como si fuera un sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a poner que la masa por x1 b' va a ser igual a menos kx1 más k' por x2 menos x1. Y aquí tendríamos mx2 menos kx2 más k', x1 menos x2. Ok, ahora que lo tenemos expresado en forma de ecuación diferencial, déjenme que solamente haga un poquito de álgebra para ordenar los términos. Entonces voy a poner aquí ordenando los términos. Y entonces lo voy a ordenar de la siguiente manera. Voy a agrupar en función de las K's y las K's primas. De manera que nos vaya a quedar aquí K más K' por x1 más K' por... Chéquense que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, solamente que he reordenado un poquito para que nos quede todo en una expresión que esté en función de las X en vez de las K, ¿no? Entonces, ordenando esto, llegamos a esta expresión y podemos hacer lo mismo con la siguiente, que nos va a dar K' de x1 menos K más K' por x2. Ahora, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice este ordenamiento tan, bueno, en función de factorizar las x? Bueno, esto lo hice así porque ahora el problema expresado de una manera conveniente para factorizar en términos de matrices. Es decir, bueno, mejor dicho, con el problema planteado de esta forma, pues podemos factorizar las ecuaciones de movimiento en matrices. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues me estoy refiriendo a que ahora podemos simplemente poner todo esto en notación matricial, notando lo siguiente, que M multiplicado por x1 b' y x2 b' va a ser igual a menos, vamos a poner aquí todos esos términos de k más k', aquí tendríamos menos k, menos k porque factoricé el signo menos aquí afuera. Aquí también tendríamos menos k, pero k', aquí también la prima, y aquí tendríamos k más k'. Y aquí de este lado tendríamos
x1 y x2. Entonces, chéquense que lo que originalmente era un problema que estaba expresado por dos ecuaciones diferenciales acopladas, lo hemos reducido a una matriz. Es solamente otra manera de plantearlo. Que si yo hago las operaciones de multiplicar esta matriz por esta y desarrollar todos los términos, pues estaríamos recuperando estas ecuaciones diferenciales de acá. Entonces, hasta aquí no he hecho nada más que poner el problema de una manera, pues, compacta, por así decirlo. ¿Hay alguna duda en este paso? No, profesor. Ok. Entonces, déjenme que les pongo nombres a estas matrices. A esta de aquí le voy a llamar, como tiene puros términos K, pues le voy a llamar K mayúscula. Bueno, le voy a poner como la K con la notación así de que se utiliza en matemáticas para denotar números reales, complejos y así. Y a esta de aquí, a este término de aquí, déjenme que le llamo el vector X. De manera que ahora con esta notación podríamos expresar la ecuación diferencial de la siguiente manera. Podríamos decir que aquí tendremos la masa por el vector X, segunda derivada, va a ser igual a menos la matriz K por el vector X. Y esto sospechosamente también se parece a una ecuación que describe el movimiento de un oscilador armónico. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Tengo una duda. Sí. Esa notación de matriz, ¿así se hace? Pregunto, porque nunca la había visto. Eh, como, ¿A qué te refieres con así se hace? O sea, si es un paso estándar el pasar de ecuaciones diferenciales a notación matricial. No, 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 me refiero a la K que hace. Así se representan las matrices. Ah, no, esto nomás fue pues para... Bueno, lo que pasa es que las matrices por lo general se representan como un término en letras gruesas. Por ejemplo, para poner una matriz se suele poner así en negritas la letra, pero como aquí como que quedaría muy feo, yo siempre a las matrices les pongo este tipo de notación. Por ejemplo, si es la matriz K, le pongo esta notación. Tiene un nombre, este tipo de letra. Es notación. Notación matemática, bold o algo así. Pero eso, digo, es una manera. Ok, gracias, profe. Y, espérame, se crasheó el pizarrón. Ok. Y bueno, entonces, ¿para qué les contaba todo este choro? Bueno, la cosa está en que ahora que tenemos pues este problema expresado de esta manera, podemos proponer una solución para esta ecuación diferencial. Pero antes que nada, antes de ir a proponer la solución, déjenme mostrarles algo. Tengo por aquí la visualización del problema. Esto lo voy a guardar también dentro del repositorio.
Le voy a poner disco rodante sobre plano inclinado, ya para que no se pierda. Ok, entonces aquí lo que tengo es una implementación de este problema en matemática, y aquí en esta implementación pues ya me encargué de poner todos los detalles para poder hacer un diagrama de manera casi directa, ¿no? Entonces lo que tengo aquí pues son funciones para dibujar estos resortitos y funciones para dibujar la masa, de manera que lo primero que tenemos aquí pues sería un diagrama donde podemos ir moviendo cada una de las coordenadas. Primero les voy a mostrar que el sistema en equilibrio sería algo así, ¿no? Donde ambas coordenadas x1 y x2 son 0. Si x1 vale 1, pues vamos a ver cómo la primera masa se mueve hacia la derecha, y podríamos hacer que el segundo x tenga un valor de menos 0.5. Y bueno, la idea es que pueden visualizar el problema así. Pero lo que me interesa a mí es más que nada la solución numérica. Para esta solución numérica, lo que voy a hacer es que voy a poner que K, la K solita, otra vez se cerró esta cosa. Voy a poner que esta K, la K solita, es igual a 1, y la K' que tenemos aquí va a ser igual a 2. Y con eso voy a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales en un intervalo de tiempo que va de 0 a 100. Y bueno, o sea, si hacemos esto, pues podríamos ver la dinámica. O sea, podríamos ver esta animación de toda la dinámica. Nada más déjenme que la reproduzco mucho más despacio. Entonces, en esencia, estaríamos resolviendo un sistema que tiene este tipo de dinámica. Y bueno, pues esto era para que vean cómo se va a comportar. Pero lo que me importa más bien es lo siguiente. Ok, primero quiero mostrarles un poquito acerca de la intuición física que nos puede dar resolver este problema utilizando matrices. Em, Chéquense que a fin de cuentas nuestro espacio de coordenadas es un espacio bidimensional. Tenemos x1 y x2. Así que bien podríamos decir que esta coordenada x, que la voy a dibujar aquí, bien podríamos decir que este vector x pues es un vector dentro de un espacio conformado por x1 y x2. De manera que cuando dibujamos x, cada punto, o sea, cada posición que pueda adquirir este vector, pues va a ser una configuración del sistema. Es decir, va a ser una combinación de tanto x1 como x2. Así que este vector x, tal como está dibujado aquí, estaría representando una coordenada dentro de este espacio dado por x1 y x2. Ahora, si nuestro vector x representa una posición arbitraria dentro de nuestro sistema, pues podemos tratar de visualizar cuál es el efecto que está teniendo este vector x por esta matriz de acá. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? O sea, sobre todo con el planteamiento de que esto ahora es un vector,
o sea, este término de aquí es un vector dentro de un espacio. ¿Hay alguna duda? Comentario. Bueno, y aquí es donde yo les pregunto, ¿tienen una idea clara de qué es una transformación lineal? Así que me lo digan con palabritas simples. ¿Qué es una transformación lineal? Lo pregunto porque aquí, en esencia, lo que tenemos es una transformación lineal. Tenemos un vector y una matriz K, y esta matriz representa una transformación lineal. Y les pregunto, intuitivamente, ¿qué hace una transformación lineal? Cambia los vectores unitarios. Ajá. Entonces, ¿qué le pasaría a este vector cuando se le aplica una transformación lineal? Más en general, la transformación lineal manda rectas. ¿Perdón? ¿Manda qué? Manda rectas en rectas, ¿no? ¿Dijiste manda rectas a rectas? Ajá. Ok. Sí, en palabras llanas, lo que nos va a hacer una transformación lineal es mover este vector. O sea, tenemos aquí el vector x original y cuando lo multipliquemos por esto, pues nos va a cambiar de dirección. Eso es básicamente lo que hace una transformación lineal. Pero para que quede un poquito más claro cuál es la idea de, de qué es lo que hace una transformación lineal, aquí les incluí este ejemplito donde tenemos un vector. Este vector yo lo puedo controlar así. Va a ser el vector x, al cual yo le puedo poner pues cualquier coordenada que quiera, ¿no? Así tal como tenía el dibujo. Entonces supongamos que dejo aquí mi vector x. Y tenemos otra matriz K que por ahora va a ser una matriz identidad y lo que vamos a hacer es vamos a estar multiplicando K por el vector X y vamos a ver dónde nos queda. Y recuerden, el vector X lo voy a dejar fijo en una posición y lo que voy a hacer es que voy a cambiar los términos de la matriz K. Ahora, como ya lo he mencionado, esta matriz K, pues realmente lo que va a hacer es que va a cambiar la dirección de los vectores unitarios. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el primer vector unitario, el vector Y, está dado por las coordenadas dadas dentro de esta columna. Es decir, tiene coordenada x1 y coordenada y0. Y el vector j tiene coordenada x0 y coordenada y1. Pero ¿qué pasa si cambiamos este vector unitario y? Bueno, primero vamos a ver cómo cambian los términos dentro de la matriz K. O sea que conforme vamos moviendo esto, pues ya deja de ser la matriz identidad. Pero también pueden notar cómo conforme yo voy moviendo este término, bueno, este vector unitario y, también el vector kx va cambiando de dirección. Entonces, podemos ver una transformación lineal como simplemente un cambio de coordenadas debido a una transformación de la base. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo se vería este vector x si ahora cambiamos la dirección de las bases. Pero realmente el vector x sigue siendo el mismo, es decir, si contáramos cuál es la distancia, cuál es la proyección de x sobre y cuál es la proyección de x sobre j, estaríamos siempre teniendo el mismo resultado. La única diferencia es que ahora lo estamos viendo este vector, pero según cambian los vectores unitarios de la base. ¿Hasta aquí todos bien o queda alguna duda? Vean que incluso aunque yo haya cambiado pues la base, yo puedo seguir moviendo el vector x y
Y ya lo que observo es el vector X con la coordenada cambiada. Entonces, ¿dudas aquí? En esencia, esto es lo que es una transformación lineal. Es una transformación de un vector debido a un cambio de los vectores unitarios subyacentes. Ahora, el tener este problema expresado en términos de matrices nos permite ver cuál es el efecto que está haciendo esta matriz K sobre la coordenada original X. Es decir, podemos ver cómo, partiendo de este vector X, el efecto que vamos a tener de multiplicar esta matriz K sobre el vector original X va a ser que va a ser el siguiente. Espérenme, ¿qué pasó aquí? Creo que me falta la componente I, que no sé dónde quedó. Ah, está por aquí abajo. Ok. Entonces, chéquense que lo que ahora les estoy mostrando es el problema con su diagrama y al mismo tiempo les estoy mostrando esta matriz K por la cual se está multiplicando el vector X de las posiciones. Entonces, yo inicialmente escogí un X que... Perdón, déjenme ver. Déjenme ver la solución. Ah, ok. Yo originalmente escogí un X que tiene valor de 1,0. Entonces lo que estamos viendo aquí es este vector X con el valor 1,0 inicialmente. Y déjenme que reproduzca la animación para que vean lo que va a estar ocurriendo. Vean que lo que está ocurriendo es que tenemos el vector X y al multiplicarlo por esta matriz nos está proyectando este vector X original en un nuevo subespacio y aquí tenemos la proyección. La masa por la derivada de X va a ser este vector amarillo que se está moviendo y que de hecho, déjame ver si lo puedo graficar un poquito más lento. Este vector que es amarillo, casi como diciéndole hacia dónde se debe mover el vector X. O sea, vean cómo el vector X tiende a ir hacia la dirección donde estaba este vector amarillo. Entonces, en conclusión, lo que quiero que vean con este ejemplito es que el movimiento de este vector X va a estar determinado por una transformación de coordenadas dada por esta transformación lineal, la multiplicación de esta matriz K por el vector X. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Ahora, hay un conjunto de soluciones muy especiales que nos va a causar que toda esta dinámica se nos simplifique mucho. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Bueno, aquí siempre tuvimos el caso de que este vector X estaba en una dirección diferente a el vector de la masa por la segunda derivada de X, ¿no? Entonces, lo que causa esto, el hecho de que estén en diferentes direcciones, es que siempre se van a estar moviendo y van a estar cambiando de dirección constantemente. Pero ¿qué tal que buscamos un conjunto especial perdón, mejor dicho, un vector X inicial de tal manera que quede perfectamente alineado con este vector amarillo que representa la aceleración? Bueno,
Pues esto en álgebra lineal se conoce como un eigenvector. Esta es la explicación gráfica de un eigenvector. Esta es la explicación gráfica de en qué consiste básicamente el algoritmo de los eigenvectores. Supongamos que tenemos un vectorcito aquí, puede ser un vector cualquiera, y tenemos aquí una base, como lo mencioné antes, que está dada por estos dos, perdón, está dada por estas dos vectores unitarios, y imaginémonos que movemos un poquito la base, ¿no? De manera que J a lo mejor quede por acá, e Y quede por acá. Y ahora, ya que hemos modificado un poquito la base, chéquense que yo aquí tengo un vector que puedo mover y tengo aquí justo al lado la proyección de este vector, el vector span. Tengo aquí al lado la proyección de este vector span dentro de este sistema de coordenadas. Es decir, tengo aquí la multiplicación del vector span por esta matriz. Y el resultado es esta línea verdecita, este vector verdecito. Ahora bien, podemos notar aquí que la dirección de span y de B pues es diferente. O sea, si muevo span, pues la proyección queda en una dirección diferente que la dirección del vector span. Pero ¿qué pasa cuando lo pongo sobre esta dirección? ¡Oh, sorpresa! Estamos viendo que ahora el vector original y el vector que resultó de multiplicar el vector original por esta matriz nos quedan exactamente en la misma dirección. Y si lo moviéramos para acá también, estaríamos teniendo lo mismo, que ahora sí las direcciones coinciden. Y da lo mismo si lo hacemos de el lado donde tenemos estos vectores de acá, o si lo hacemos desde el lado contrario. Va a pasar lo mismo, que cuando estemos proyectando en esta dirección, los vectores van a quedar en la misma dirección original. Entonces, estos dos vectores, B1 y B2, que tienen la propiedad de que cuando los multiplicamos por la matriz, queda otro vector en la misma dirección, pero a lo mejor con diferente magnitud, a estos los llamamos los eigenvectores, que son aquellos vectores que nos devuelven un vector en la misma dirección. Ahora, chéquense que si yo agarro y coloco el vector original en la misma dirección y la misma magnitud que el eigenvector, pues lo que vamos a tener es que el vector proyectado, que anda por acá, el verdecito, va a ser un poquito menor en magnitud que el vector original. Y vamos a ver que si hacemos lo mismo con el segundo eigenvector, el vector proyectado va a tener un poquito de más magnitud que el vector original. Y eso es lo que nos dicen los eigenvalores. Los eigenvalores nos están diciendo cuál es esta proporción de magnitud que va a tener el vector proyectado con respecto al vector original en estas direcciones dadas por los eigenvectores. ¿Hay alguna duda sobre esto? Es importante porque esto es la interpretación gráfica de las operaciones de álgebra lineal. Y teniendo clara la interpretación gráfica, vamos a poder comprender por qué es tan útil este método de sacar los eigenvectores para resolver el problema de los osciladores. Entonces, ¿hasta aquí ninguna duda? No. Ok. Ahora, entonces, aplicando esto al problema de los osciladores, vamos a ver lo siguiente. Aquí lo que tengo es ahora esta misma simulación donde podemos
vamos a poder ir viendo la dinámica del sistema. Nada más déjenme que le estoy tratando de reducir bastante la velocidad porque se ve muy feo. Ok, bueno, entonces lo que tengo aquí es la resolución de este sistema, o sea, la solución dada por las ecuaciones diferenciales. Y espérenme, que todo se me acaba de trabar horriblemente. Ya la matemática no responde y parece ser que tronó. Y bueno, cuando pasa eso, pues ya no nos queda otra más que matarlo directamente desde aquí. Ok, a ver, segundo intento de ejecutarlo. Esperemos que esta vez no se trabe tan horriblemente. Ok, ya parece que está respondiendo. Ok, entonces lo que les estoy mostrando aquí es el diagrama de este problema, pero ahora visto eh, bueno, ahora lo estamos viendo, pero también estamos dibujando cuáles son los eigenvectores de la transformación lineal dada por esta matriz. Entonces, aquí dentro de este nuevo diagrama, lo que nos permite, bueno, podemos manipular cuál es la dirección del vector x inicial, es decir, la x0 que tenemos, la x que tenemos acá en el instante inicial, podemos cambiarlo. Entonces, chéquense cómo cuando cambio este vector inicial, también nos están cambiando pues las mismas coordenadas del sistema a resolver. Pero hay un conjunto de coordenadas especiales que, chéquense lo que hacen. Cuando pongo el vector... Profe. Sí, Nada. cuando pongo el vector justo, el vector de las coordenadas iniciales justo en la misma dirección que el eigenvector, lo que va a pasar es que ahora este vector de la masa por la aceleración va a quedar exactamente la dirección contraria que el vector original. Pero, o sea, queda en la dirección contraria y a la hora de hacer la dinámica, chequen que lo que va a ocurrir es que se va a mantener oscilando en esa misma dirección. ¿Y por qué se queda oscilando en la misma dirección? Bueno, porque ambas masas se están moviendo de manera síncrona y pues en esencia su dirección no varía dentro de este espacio en el cual estamos haciendo la visualización y por lo mismo pues entonces la dinámica es repetitiva. A fin de cuentas lo que estamos teniendo en la solución dada por los eigenvectores son soluciones estacionarias que se pueden describir bastante bien en términos de funciones seno y coseno.
Ahora, ya nada más para mostrarles lo que pasa con el otro eje vector, si ponemos aquí nuestro vector inicial y le damos a reproducir, bueno, pues esta solución es también una solución estacionaria donde ambas masas quedan contrayéndose y expandiéndose en exactamente la misma dirección. Entonces vean que también sigue pasando lo mismo. El vector de posición oscila sobre la misma dirección en la cual queda actuando esta fuerza. Entonces, a estas dos soluciones especiales se les suele llamar los eigenestados del sistema. Se les llaman eigenestados porque tienen que ver con la dirección de los eigenvectores que describen nuestro problema. Y al final de cuentas nos dan, o sea, estas direcciones especiales lo que nos dan soluciones simples de la dinámica del oscilador armónico acoplado. Y digo simples porque a fin de cuentas el movimiento que tienen estas masas en estos eigenvectores los podemos describir muy bien como oscilaciones de seno y coseno. Entonces, esta es la ventaja de representar el problema de esta manera, que los eigenvectores nos van a estar dando soluciones que podemos expresar de manera analítica y son bien conocidos. ¿Hasta aquí todos bien? ¿No hay dudas? Ok. Entonces la idea va a ser la siguiente, que si tenemos esto descrito de esta manera, vamos a proponer a proponer una solución en términos de los eigenvectores. Y bueno, para formalizarlo, el motivo por el cual podemos proponer una solución en términos de los eigenvectores es que, pues, antes estábamos obteniendo, o sea, si fuéramos a resolver esto numéricamente, pues estaríamos obteniendo una solución en términos de, pues, la base coordenada que tengamos acá, que en este caso sería IJ, y esta base coordenada, pues, es linealmente independiente y pues nos permite establecer representar una solución en términos de esta base. Pero también la base de los eigenvectores es una base linealmente independiente. Entonces, pues en realidad no hay nada que nos impida de decir que vamos a poner la solución en términos de los eigenvectores. Porque a fin de cuentas es una base. Esto quiere decir que nuestra solución, la solución al problema, dada por x de t, que antes lo teníamos expresado como x1 y x2, la podemos poner como en términos de unos ciertos componentes alfa multiplicados por los eigenvectores. Ahora, chéquense que los eigenvectores no son necesariamente vectores unitarios. Por eso por eso no le estoy poniendo perdón. Por eso no lo estoy poniendo así, sino lo estoy poniendo con el gorrito de vector, porque estos eigenvectores no tienen que ser vectores unitarios.
Y bueno, ya tenemos la solución expresada en términos de los eigenvectores. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y cuáles son los eigenvectores de esta matriz K? ¿Cómo los podemos calcular? Em, ya se me está acabando el tiempo, así que no sé si hacerlos a mano o hacerlos en matemática. Creo que mejor ahorita de rápido lo hago en matemática. Para calcular los eigenvectores en matemática, pues solamente tendríamos que poner, a fin de cuentas, cuál es nuestra matriz, la que queremos resolver. Entonces, la matriz en concreto la tengo por acá. Entonces, en matemática solamente le tenemos que pedir eigenvectors de esta matriz. Y chéquense en la documentación que, pues, eso, o sea, pueden ponerlo con notación de matriz o como una lista de listas, pero la cosa es que les va a devolver una lista de eigenvectores, y en este caso, pues sería -1 y 1 y 1 y 1. Es decir, que la solución que acabamos de proponer aquí la podemos expresar como alfa 1 de t multiplicado por -1 y 1 y alfa 2 de t multiplicado por 1 y 1. Entonces, tenemos ahora la solución expresada en términos de estos eigenvectores. Y pues, ¿qué más? Ok, entonces vamos a obtener cuál sería la solución de este sistema de ecuaciones si tuviéramos que el vector, o sea, si tuviéramos una condición inicial que está perfectamente alineada con uno de los eigenvectores. Es decir, vamos a suponer que x de 0 va a ser pues directamente proporcional, es decir, va a quedar en la dirección del eigenvector 1. Vamos a ponerle aquí b sub 1 y aquí le voy a poner b sub 2. Entonces vamos a decir que nuestro vector original inicialmente es directamente proporcional al vector 1 y solamente queda en esta dirección. De manera que podemos hacer temporalmente que alfa 2 de t sea 0. Y lo que nos quedaría sería que x de t va a ser igual a alfa sub 1 de t multiplicado por -1,1. Y, ok, ahora con esta solución propuesta podemos poner esta solución que acabamos de proponer en términos de los eigenvectores en la ecuación original y ver qué nos queda. Es decir, vamos a darle nombre, vamos a decir que esto es la ecuación 1 y esto es la ecuación 2 y entonces vamos a decir, sustituyendo, dos en 1, pues lo que nos va a quedar es lo siguiente. Vamos a tener ahora la masa por
Aquí ya voy a tener que poner explícitamente la segunda derivada con respecto al tiempo de alfa 1 de t por menos 1,1. Y todo esto es igual a la matriz que teníamos aquí arriba, k más k' menos k' menos k' y k más k'. Todo esto multiplicado por menos 1, menos 1 y 1, y aquí alfa de t. Y bien, ahora si hacemos todas estas operaciones, pues de plano aquí nos va a quedar del lado izquierdo m por menos 1 y 1, segunda derivada de alfa 1 de t, y todo esto va a ser igual. Bueno, si hacemos toda esta multiplicación, lo que nos va a quedar, déjame ya para terminar hoy, lo hago en un solo paso, nos va a quedar menos k menos 2k' y k más 2k' multiplicado por alfa 1 de t. Y bueno, de aquí pueden notar una cosa. ¿Qué es esto? Es una ecuación diferencial. Bueno, mejor dicho, son dos ecuaciones diferenciales. Entonces, partiendo de aquí, podríamos encontrar cuánto es lo que vale este alfa 1 y resolver. Em, Déjenme que, bueno, ya por hoy lo voy a dejar así, hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana le seguimos con el problema, porque si no, todavía me falta un rato para terminar. Entonces, solamente nos quedamos hasta aquí y recuerden que pues todo esto salió a fin de cuentas de considerar un ejemplo de dos osciladores acoplados. Y hemos encontrado que la dinámica de este problema tiene que ver con los eigenvectores que salen de la representación en forma matricial del mismo problema, lo cual está interesante. Mañana le seguimos y pues antes de irnos, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Perdón, ¿qué era el alfa? Alfa era un coeficiente que le está multiplicando a los eigenvectores. Todavía no sabemos cuánto vale este coeficiente, solo sabemos que la solución, o sea, la solución la podemos expresar en términos de estos alfa multiplicados por los eigenvectores, simplemente porque es una base linealmente independiente y básicamente, o sea, sin importar qué vector inicial tengamos, pues podemos encontrar siempre una representación de este vector en términos de los eigenvectores. Entonces, es por este motivo que la solución que originalmente estaba expresada como las coordenadas x1 y x2, dije, bueno, pues simplemente me las puedo poner aquí como la misma solución, pero expresada en términos de los eigenvectores multiplicados por unos ciertos coeficientes alfa, que todavía no sé cuáles son, pero van a estar aquí. Y entonces ya lo que estamos haciendo aquí es ver, pues, cuál va a ser el valor de alfa para poder expresar la solución en términos de los eigenvectores. ¿Esto contesta un poquito tu pregunta? Ajá. O sea, vendrían siendo los eigenvalores. No exactamente, porque, pues, qué buena pregunta. No son los eigenvalores exactamente, porque recuerda que lo que nos interesa aquí es describir la solución, o sea, el vector x, en términos de los eigenvectores. Y sí, si
diera la casualidad de que colocamos nuestro vector X en la misma dirección que los eigenvectores, pues sí, estas cosas van a ser los eigenvalores, pero no siempre. No siempre porque no necesariamente nuestro vector inicial va a estar colocado en la misma dirección. Entonces, como respuesta es, pues no necesariamente son los eigenvalores. Ah, ya. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, pues ya. Entonces nos vemos mañana y terminamos de hacer este problema. Nos vemos, profe. Sale, bye.